grabar. Entonces nada más aviso para los que vean la grabación. No nos vemos el siguiente. Este, Vamos a empezar con la clase de hoy, recordando que tenemos la evaluación de esta clase también en forma de cuestionario. Entonces, mucho de lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con cómo se obtienen los datos. Recordemos que informática no se refiere en realidad a ofimática, que es Word, Excel, Drive, o sea, no. Informática se refiere al manejo de la información. Entonces, mucho del manejo de la información va a ser con referencia a cómo están los datos recabados. Y entendiendo cómo están los datos y cómo nos son útiles en esta teoría del DICS, que es datos, información, conocimientos y sabiduría, es una forma en cómo se genera conocimiento. Mucho de este conocimiento vamos a tenerlo relacionado con el cómo extraemos información del paciente. El paciente es nuestra fuente de conocimiento, es nuestra toma de decisiones y también nuestro manejo de información. Entonces, vamos a tener que, primero, ¿qué es dato, información y conocimiento? ¿Qué son datos psiquiátricos, sistemas informáticos y aplicaciones clínicas? Esto lo vamos a dar muy superficial porque vamos a ver después exactamente qué son bases relacionales, flujo cliente-servidor, alertas monitoreo y sesgos en psiquiatría digital como temas independientes. Que es importante, y lo pongo un poquito en el contexto de R4, pero hablamos de todo el contexto clínico. Ustedes y cualquier psiquiatra va a tener escenarios donde vamos a tener retos y oportunidades para el manejo de la información. Generalmente podemos tener tres escenarios de la consulta. Un escenario uno, que es paciente con agitación, consumo de sustancias y riesgo suicida, que es lo que ven en urgencias. Un sistema que está mal diseñado va a fragmentar antecedentes, medicación previa y alertas de seguridad. Piensen en sistemas digitales. En hospitalizaciones todavía más, bueno, todos los escenarios son graves. Si tenemos hospitalización y tenemos que estamos dando tres medicamentos, litio, clozapina, antipsicóticos, generalmente van a requerir siempre que estemos dando seguimiento en laboratorio, que tengamos fechas exactas de inicio y término y fechas exactas de monitoreo. La calidad de la nota, ustedes seguramente lo van a vivir perfecto en marzo cuando lleguen los R1, donde la nota de ingreso urgencias, que generalmente es donde están los R1, faltaron datos. Y a ustedes les llegan a lo mejor en consulta externa, les llegan en la rotación y en las interconsultas. Y entonces es cuando van a tener problemas para hacer el seguimiento, el alta, la revisión de ese expediente y el análisis institucional. En todos los hospitales hay un sistema de seguimiento epidemiológico, de salud pública, de alertas, de riesgos, de verdad lo hay por normativa. Entonces, generalmente, cuando tenemos algún evento que genera alguna alarma, se tiene que hacer seguimiento. Y bueno, ya no hablemos de las demandas, ¿no? Y es muy importante que debamos de tener este sistema adecuado en el manejo de información. Ahora, si tuviéramos un buen sistema, aunque fuera en papel, nos funcionaría para evitar estos riesgos. ¿Cuál error de estos que les voy a presentar genera más daño potencial en psiquiatría? Registrar mal la dosis, no estructurar un sistema de alerta de intento de suicida previo, no recuperar un electrocardiograma o laboratorio previo, o todas. Y ahí vamos a empezar a ponerles, si no tienen inconveniente, asistencia, participación, lo que quieran. Así está la AI. Es que la AI me registra quién habló. David, después Andrés. Perdón, no, es Dania. Es como yo. Fabuloso, la primera Dania que conozco de psiquiatría. Bueno, gracias, doctora. Pues yo creo que, o al menos yo contestaría la D. Creo que todas, según el contexto y el momento clínico del paciente, ya que incluso, pues, alguna que no
pareciera tan relevante en este momento como no recuperar un electrocardiograma o un laboratorio previo, pues dependiendo de las comorbilidades del paciente, esto también podría significar un riesgo para su vida en ese momento. Yo contestaría que todas. Muy bien, Dania Coral. Andrés Martínez. De igual manera, yo contestaría que todas, precisamente por el tipo de fármacos que incluso llegan a prolongar el QT, a elevar las transaminasas, entre otras situaciones, o incluso el intento de suicidio, la intencionalidad, letalidad. Entonces, sí, el registro incorrecto de cualquier dato relevante, sí pudiera promover, dependiendo del contexto, alguna complicación. Ok. Si de pronto les llama la atención que diga el nombre completo, es para que lo detecte la IA y me registre quién participó. O que lean en voz alta los comentarios, ¿eh? Por si les suena un poquito extraño. Es por eso. Muy bien. Efectivamente, vamos a tener riesgos en todo esto que han mencionado. Y una de las posibilidades de tener trazabilidad en la información es que también agregamos seguridad. Un poquito de un caso clínico. Mujer de 26 años, R1 de pediatría. Tiene insomnio de 5 días, aumento de energía, verborrea, gasto excesivo, ideas de grandiosidad y poca conciencia de enfermedad. Esta me decía el doctor Ongay cuando me daba clases ahí hace 1000 años, que son casos que uno los ve en el autobús y ya sabe el diagnóstico. Así, le decía que eran diagnósticos de camión. Tiroides, hormona estimulante de tiroides normal, toda la parte de toxicidad de uso de sustancias negativa y como antecedente familiar, madre con trastorno bipolar. Tiene en TA 138-86, frecuencia cardíaca de 108, lenguaje acelerado, distractibilidad, la escala de Jung de 31 puntos y niega ideación suicida actual. Muy bien, la pregunta no es cuál es el diagnóstico, aunque yo sé que ya lo saben, ¿verdad? ¿Cuál es el diagnóstico? Yo, Andrés, ¿sí? trastorno afectivo bipolar en manía. Muy bien. Italubi, para que no desperdiciemos tu ímpetu. Dime de este caso, ¿cuáles son los datos? Te estoy spoilereando la presentación, pero ¿tú cuál crees que sean los datos de este caso? O sea, los de los que nos puso aquí, Sí, de este caso. pues los síntomas observados, ¿no? Que nos puso aumento de energía, verborrea, gasto excesivo, ideas de grandiosidad. Muy eh, bien, los antecedentes, pues heredofamiliares, madre con trastorno bipolar. Resultados de laboratorio que podrían interesarnos por acorde a la edad y sexo de la paciente, TSH normal muy y bien. el puntaje de escala de manía de Young de 31 puntos, lo cual pues si las escalas bien no son diagnósticas, Hasta ahí pues, quédate, ahí se queda, ahí se queda. Italubi Torres, gracias. Germán Barrera, yo vi que le hiciste la manita, entonces te voy a preguntar cuáles son información. Pues la No, información podría ser los síntomas que ha presentado ajá, en los últimos días, todo lo que mencionan, la energía, la verborrea, el gasto excesivo. sí, sí, sí. Alguien alzó la manita y me la bajó. ¿Quién fue? Y lo voy a anotar ahora para que no me la baje. Creo que era Alejandra. Era, bueno, Cris. Eso es. Cris, ¿cuáles crees que sean conocimiento? Y la tuya es difícil. Cris Charriar. Conocimiento es lo que me falta, doctora. No, no es cierto. Bueno, también. Pues entiendo que el conocimiento sería como toda la base como de información que tenemos nosotros para tomar decisiones antes de conocer a un paciente. O sea, me imagino que, por ejemplo, sería toda
esta parte que conocemos de los criterios de diagnóstico, ya sea de SM5 o CIE-10, el hecho de que tenemos algunos laboratorios y que sabemos que pues ciertos datos de laboratorio, por ejemplo, si nos hubieran puesto el valor de la TSH quizá, pues también sabríamos que es normal independientemente de que nos pongan lo que es normal. El hecho de los signos vitales, o sea, como pienso que es como toda esta información previa que tenemos y con la que ya tomamos decisiones sobre qué síndrome se integra, qué diagnóstico se integra y cuál sería la conducta que tomaríamos con ese paciente. Si, por ejemplo, ahorita estábamos viendo Hasta que ahí, quizá está bien, esta ya, paciente que tenía... ya, 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 muy bien. Uriel, la pregunta para Uriel en realidad va a ser, de todo lo que dijeron ellos, ¿qué detectaste tú que era la diferencia entre dato, información y conocimiento? Dato es como la información en bruto que nos llega del paciente. Información, el poder plasmar pues estos datos ya en cuestiones observables o medibles, y el conocimiento, poder ya hacer interpretaciones o análisis de estos datos y esta información que tenemos. Muy bien, Uriel, muy bien. La definición de dato y conocimiento. Efectivamente, dato es lo observable, medible y lo que puede ser objetivo o subjetivo. No, no bajes la mano, Germán, ahorita vas a participar también. Entonces, conocimiento es la aplicación, ¿vale? La aplicación que vamos a tener de, de pues, lo que sabemos. Y ahora, Germán, ¿qué entonces es información? Porque resulta que lo medible también es dato. Bueno, así tenía pensado que a lo mejor la información era pues, mm, lo cualitativo y los datos, pues lo cuantitativo, como mencionaban. No, es lo cuantitativo, lo cualitativo, lo subjetivo, cualquier cosa que existe en el mundo Dan datos. es un dato. Ah, ok, ok. ¿Dónde se vuelve información? Les voy a dar una pista. Si yo les digo 138, 86, Andrés, sí. Andrés Al Martínez, integrar una serie de datos, casi. Gerardo Rodríguez, Mari. Martínez, al usarlo para un propósito. Puede tomarlo por bueno. Al usarlo para un propósito, en realidad la palabra clave es contexto. Un dato cuando tiene contexto ya es información. Se los pongo muy sencillo. 108. La pregunta es, ¿108 qué? El qué es el contexto. Cuando ustedes tengan que preguntar el qué de algo, están pidiendo información de un dato. Lenguaje acelerado, ¿en quién? En el momento que dicen en una paciente, ya es información. Distractibilidad, ¿en quién? En un paciente, información. 31 puntos, ¿de qué? De la escala de Jung, ya es información. Cuando le agregas a un dato un contexto, se vuelve información. Y eso es muy importante porque generalmente yo recibo datos de, por ejemplo, subjetivos de su rostro, su imagen. Si yo les tomo una fotito chiquita de solo su imagen y digo, ¿y esta quién es? Ah, pues me dice Google, es una imagen de un doctor. ¿Por qué tiene cara preocupado? Ah, pues hay un mal diagnóstico. No, le está preguntando a la maestra en la clase de Zoom. Y eso ya es información. ¿Sale? Entonces, dato para que se vuelva información requiere contexto. Para que esa información con contexto se vuelva algo que yo me sirva, tengo que aplicar. Entonces, la palabra clave de conocimiento es su aplicación, integración. ¿Sí? Y luego vamos a llegar a la parte más interesante. Cuando el conocimiento se vuelve sabiduría. ¿Y, y Talubi otra vez? ¿Torres Pulet? No, no sabes. Jaime Eduardo Castro Bareño. Primero, Jaime Eduardo Castro. Jaime, quita tu micrófono. ¿Habla o si no pasamos a Gerardo Rodríguez Mari? Ahí va Jaime. Disculpe, se había trabado. Sí.
Con sabiduría creo que sería como el uso que le damos al conocimiento, o sea, saber cómo aplicarlo, en qué, y cómo hacerlo práctico, o sea, no solo que quede como en pensamiento, sino que solo sea algo ya práctico, ya que funcione para algo, esta información, estos datos y todo lo demás. Obvio, no, le falta un pedacito. Gerardo Rodríguez May, Cuando al tener otro contexto igual, podemos usar la información que ya aprendimos para resolver el problema. todavía más. José Luis Ruiz, Cuando un conjunto de datos se utiliza para darle una estructura a un contexto y se orienta hacia ya la resolución de un problema o se queda en conocimiento todavía. Eso todavía es conocimiento. Uriel, Cuando este conocimiento lo podemos empezar a aplicar en otros contextos e incluso lo podemos empezar a moldear y a conjuntar con otros conocimientos para ir logrando modificarlos y aplicarle y adaptarlo a otros contextos específicos. sí, estás muy cerquita, que eso le llamaríamos experto. Es un experto. Pero, ¿qué diferencia hay entre el experto y la persona sabia? Y ahí viene una palabra que es muy importante, prospectiva e innovación. Sí, es José Luis Ruiz y después Chris Charrier. José Luis lo perdimos. ¿O no? ¿Sí está? No. Entonces, Chris, juicio, un poquito más. No sé si sería cuando, aparte como de considerar todo lo anterior, o sea, como dato, información, sabiduría y todo esto, y que lo flexibilices como al tipo de paciente, también lo pongas como en el contexto del paciente. O sea, por ejemplo, no sé, no es lo mismo un paciente que tiene riesgo de suicidio, pero que tiene un buen soporte familiar, que tiene factores protectores. O sea, como considerar no solamente como esta parte, sino como también flexibilizarlo al contexto. Sí, sí, va muy de la mano de ahí. Eh, Piensen un poquito en ese psiquiatra que todos conocen que lleva más de 30 años de servicio y que de pronto hace el efecto wow de, oiga, doctor, y este paciente, dale esto. Y en 2 minutos ya está, ¿no? O lo ve y dice, tiene esto, y tú, pero pues, ¿cómo llegó a esa conclusión? O le va a ir bien y le va a ir mal. Y dices, wow, o es una intervención de psicoterapia que, o sea, dices, ni siquiera a mí se me había ocurrido esa interpretación. Ese es como un salto que se da, que no nada más es conocimiento, es experiencia, muy bien, pero además requieres, además de experiencia y empatía, una capacidad de ver más allá. Entonces, sabios no vamos a ser todos, vamos a ser como la utopía de yo quisiera ser sabio, porque yo podría ver a futuro, hacer predicciones y tomar todo mi conocimiento para casi adivinar lo que va a ocurrir. Y ese sería el concepto de sabiduría, que es un paso todavía más adelante del conocimiento. Es lo que aspiraríamos todos y generalmente incluso alguien con experiencia no necesariamente va a ser sabio, solamente puede repetir patrones y ya, y nunca innovar. Entonces, para sabiduría tenemos que innovar y tener perspectiva, una visión a futuro. Entonces, tomando en cuenta esto, ese es el modelo DIX, datos, información, conocimiento para llegar a la sabiduría. No todos vamos a llegar a la sabiduría, pero es un modelo de entender cómo se genera información y conocimiento en el mundo. ¿Por qué es importante? Porque finalmente todo va a salir de datos al inicio. Al inicio de los tiempos siempre va a haber datos. Los datos se pueden clasificar en estructurados, no estructurados, longitudinales y contextuales. Generalmente todos los datos psiquiátricos necesitan temporalidad, fuente, contexto, juicio clínico. La nota psiquiátrica, a diferencia de otras notas médicas, sí hay que poner un poquito de narrativa. Y esos datos que el psiquiatra tome en cuenta y que el otro médico no. Yo me acuerdo mucho de que mi residente mayor, cuando estaba en R1, me decía,
pero date cuenta de lo que no dice, no de lo que sí dice. ¿Dónde estaba cuando pasó eso? ¿Quién fue? Esas omisiones que generalmente los psiquiatras sí nos enseñan a buscar son las que nos dan el contexto que nos importa. Si ya se repitió varias veces, ¿qué factores decantes no te está diciendo? Entonces, esa parte que yo creo que es la que la IA todavía no suple, que es un poquito de intuición y empatía. Datos estructurados son todo lo que ya hablamos de que podemos poner en un Excel. Si lo puedo poner en un Excel, es estructurado. Piénsalo así. Si puedo poner un numerito, una palabra, y después de hacer categorías, son estructurados. No estructurados, todo lo que es inteligencia generativa, quiere decir que usa el lenguaje natural, el que estamos hablando es no estructurado. Nota de ingreso, examen mental, toda la historia clínica. Los datos también pueden ir siguiéndose en el tiempo y forman una narrativa. Eso es especialmente importante para la IA, para la inteligencia artificial, forma predicciones de lo que va a ocurrir en base a lo previo. Por eso es muy importante aquí tomar longitudinalidad. ¿Cómo sabe que voy a comprar TikTok? Por la longitud. Y finalmente, la contextualidad es esa parte subjetiva que yo tomo en cuenta. Esta ya nos vimos. Bien. Bien fácil. Elementos del caso es lo que ya me dijeron, fíjense. Y vean cómo ustedes ya intuyeron que estos son datos que pueden ser los que tengamos presentes. De estos datos que tenemos aquí presentes, una escala de 31, que el test de toxicidad en orina sale negativo, gasto excesivo, frecuencia cardíaca, madre con trastorno bipolar 1, está destinado a misión especial y pongo si es enfermedad. De todo esto, les voy a hacer la pregunta difícil. ¿Qué cambia la conducta terapéutica? De toda esta información, Andrés Martínez, La poca conciencia de enfermedad. ok, le vas a cambiar a de depósito entonces. ¿O qué harías? ¿Me pudiera dar una pauta para el manejo farmacológico? Ajá. ¿Y qué vas a modificar de ahí? Lo vas Ahí a... incluso pudiera analizar el destino, si es ambulatorio o intrahospitalario. Exactamente. Si no tiene conciencia populatoria y está en manía, pues yo creo que le internamos, ¿verdad? Para supervisar Pudiera medicamento ser en una la opción, fase sí. aguda, quizás, ya nos dirá en base a esto. Cris, Que está intoxicada. ok. Si sale positiva la prueba, ya te modifica también. Es muy importante cuáles de estos datos tenemos que poner en la estructura obligatoria en el expediente y cuáles necesitamos darle el contexto de narrativa para que no pierdan significado. Generalmente, las ideas, el contenido del pensamiento, todos llevan examen mental, van a llevar esta estructura de examen mental que nos han enseñado, ¿no? Pero probablemente yo agregué un poquito más para darle contexto. Esto lo dice sin tener, si está destinado a una misión especial y no soy monja, o si soy monja, tengo que especificarlo porque cambia mucho el contexto. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta eso. Y eso es muy importante porque las IAs no lo hacen. ¿Quién tiene que decirle a la IA esto es importante en el prompt? Ustedes. Eso es muy importante. ¿Quién va a indicar que esto es información clínica importante, que va a ser modificador de conducta, que necesito ponerle una red flag? Ustedes. ¿Cuáles son los sistemas informáticos de salud aplicados a psiquiatría? Agendas, ya tienen seguros algunos un contrato con algún expediente electrónico si llevan a los pacientes privados. A lo mejor para hacer expedientes. Bueno, esa es parte. Ahí ya va a entrar en 6 meses probablemente. Ya las recetas tienen que ser electrónicas todas y van a firmar con su fabulosa firma electrónica del SAT, la que usaron para sacar su título. Y esa va a ser su nueva firma para hacer recetas.
Eso ya salió en la Ley General de Salud y tiene 6 meses este, al Secretario de Salud para hacer la normativa. ¿Y cómo le van a hacer? Quién sabe, pero ya va a ser de obligatorio el uso de recetas electrónicas con firma digital del médico. Y la firma, como ya está hecha, va a ser la del SAT. Entonces va a ser seguimiento de, oye, ¿cuántos clonas has dado? A mí una vez me pasó que sí me habló de una farmacia por preguntarme si sí yo había dado esa receta porque el paciente sería muy sospechoso. Bueno, pues también hay alarmas cuando yo como médico general doy recetas de anfetaminas o muchas de clona. Ya saben, los de Pairo se la saben de que ellos dan un montón de metilfenidato y de pronto sí les hablan las farmacias. Bueno, pues ahora imagínense esa supervisión con recetas electrónicas. Urgencias, obviamente, hospitalización, telepsiquiatría, interconsulta y referencia e indicadores de gestión. Ya vimos un poquito lo que son conceptos de telepsiquiatría. Las indicadores de interconsultas y referencias, ustedes los van a manejar cada vez más sobre cuáles van a ser los motivos para pedir interconsulta psiquiatría. Los que están ya rotando en hospitales generales, hospitales de especialidad, lo tienen claro. Y lo que va a ser más importante porque implica recursos. Si yo no reporto, van a decir yo no veo pacientes. Y entonces no necesitas dinero, no necesitas medicamento, no necesitas nada. La gestión, cada vez más, la idea, por ejemplo, del Hospital General es volverse totalmente digital. El Hospital General de México, imagina el volumen que maneja. Bueno, su directora tiene muy claro que va a volverse un hospital digital. Y eso es parte del trabajo que van a tener cuando estén ahí o en cualquier otro hospital. ¿Qué es importante de esto? Hay dos tipos de bases de datos, unas relacionales y otras no relacionales. Para fines prácticos, las bases de datos para que sean relacionales tienen que ser estructuradas. ¿Qué quiere decir? Que yo haga seguimiento de un dato con otro dato. Su RFC está asociado a su CURP, luego CURP biométrica, y esto va a estar asociado a su cédula de médico. Y la idea de esto es que entonces vamos a tener que estas asociaciones nos permiten hacer seguimiento. Y entonces yo puedo ver cuántos pacientes estoy viendo en consulta, cuántos pacientes atendieron urgencias, qué escalas tiene asociadas a ese número de expediente, a esa curva, qué medicamentos tiene y entonces efectos adversos y las alertas que voy a atender. De esto, las ventajas son que hay menos duplicidad, menos errores, vamos a tener recuperación rápida de trayectorias clínicas, alertas dependientes de datos previos, mejor soporte para auditoría, investigación, seguridad y paciente. Esto para seguridad y para investigación da muchísimo. Ahora, ¿qué campos deberían estar en encuentro? Vean que tenemos diferentes apartados. Aquí es identificación de consulta, identificación de paciente, fecha y servicio. Y aquí tenemos en datos del paciente, identificación del paciente, CURP, sexo, fecha de nacimiento. De los motivos de consulta, servicio, fecha o todas las anteriores, ¿cuál de estas debería estar en encuentros y no en pacientes? ¿Cuáles agregarían? ¿O la dejarían todas ahí? Gerardo Pues Rodríguez Martínez. Sí, el motivo de consulta pues debería estar en encuentro, ¿no? Porque aunque sea el mismo paciente, pues puede tener diferentes motivos de consulta. muy bien. ¿Servicio debería estar en encuentro? Sí, porque también puede ser diferentes servicios, ¿Y aunque te sea el serviría mismo la paciente fecha? también. Muy bien. Andrés Martínez, te la voy a poner más complicada. ¿Qué haces cuando tienes una interconsulta? ¿Dónde pondrías los datos? De estos apartados, ¿en dónde? De esos dos, pues sí sería en encuentro también. Ok. Y si el paciente te dice, oye, fui a una interconsulta en oncología, Mm, no, pues ya es otro servicio, tendrían que reformular otra vez pero paciente y podríamos, encuentro. ¿te parecería bien que pusiéramos ese dato en paciente oncológico? ¿Te serviría a ti?
que también apareciera Ujú. en la ficha de datos del paciente. Sí, 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 es un diagnóstico ya establecido, sí. A lo mejor ahí vamos a ir ajustando, ¿no? Que tenemos que aparezcan encuentros, es decir, interconsultas, pero que también aparezca en los datos del paciente. ¿Han visto su ficha? Bueno, la primera hoja del expediente clínico, ¿no? ¿Se acuerdan que siempre viene el diagnóstico de inicio, el diagnóstico de egreso, la? Y eso es lo primero que revisan las hospitalizaciones. Bueno, pues a lo mejor si ponen paciente con diabetes y trastorno bipolar, a lo mejor en la ficha de identificación y ayuda, ¿no? Bueno, esta es una breve explicación de qué ocurre cuando abren el expediente. Lo vamos a ver un poquito, pero es importante. Ustedes no van a hacer esto, pero dependen de esto. Ustedes tienen, así como ahorita en el Zoom, una computadora del consultorio, donde ustedes capturan datos. Eso se va a un servidor cerrado. Cuando es hospitalización, tienen que ser servidores cerrados, no puede ser la nube, no puede ser el Drive. Procesa solicitudes y aplica reglas, se llaman reglas de negocio. Suena rarito, pero son reglas de negocio. ¿Qué quiere decir? Primero ve, ¿qué usuario es? ¿Tiene permiso para hacer notas? Sí, no. ¿Tiene permiso para dar indicaciones? Sí, no. ¿Tiene permiso para cambiar datos de pacientes? Sí, no. Si tú tienes esas reglas de negocio de quién tiene permiso para hacer qué cosa bien hechas, solo entra al expediente el que tiene que entrar y solo modifica el que va a modificar. Y él va a coordinar qué tanto puedes ver. Por ejemplo, yo tengo permisos de profesora, pero también sus coordinadores de enseñanza. Los coordinadores de enseñanza ven sus tareas, ven qué entregan, ven qué no entregan. No están como alumnos, ¿sí? En el classroom, ellos saben quién está y quién no está. ¿Para qué les di esos permisos a ellos? Para que vean los datos. Y eso se va a almacenar en una tabla relacional, bitácoras y resultados de consulta. Voy a saltarme un poquito para que nos dé tiempo, tomando en cuenta el tiempo de la clase. Vamos a tener también que esto nos ayuda a las decisiones clínicas en psiquiatría. Los sistemas nos apoyan en la toma de decisiones, pero no suplen el juicio clínico. Muy bien. ¿Cuáles son, por ejemplo, sus potenciales? Recordatorio de tomar aquí pusieron hemograma, pero pues también una biometría hemática e clozapina, monitoreo metabólico con antipsicóticos, alerta de interacciones, detección de duplicidad terapéutica, tableros de seguimiento de riesgo. No sé, en el expediente que usan en el instituto, les aparecen alertas de, oye, este paciente todavía no termina el tiempo de este medicamento. ¿Estás seguro de querer agregar este otro? Y no es porque tomen dos, es porque resulta que no actualizaron la fecha de término del anterior. Y entonces de pronto, pues tienen que ustedes bajarle la fecha para que no les aparezca en la receta 1000 medicamentos que ya no está tomando el paciente. O si no lo bajan, tienen que ponerle así como en la manita tachecito y eso está mal. ¿Por qué? Porque si viene Cofepris, viene alguien a supervisarte, te va a decir, ¿por qué está tomando 5 antidepresivos? No, no es cierto, nada más se está tomando el uno. ¿Y por qué no están cancelados los anteriores? Esos no son errores de captura, son problemas legales para ustedes, porque además ustedes van a firmar bien bonito. Como ya tienen celular de médico, ¿qué creen? Sin responsabilidad, no son pasantes. Aunque sean residentes de psiquiatría y digan, no, pero es que me están sufriendo. No, pues pero fue residente con su celular de médico que sí puede prescribir. Muy importante, fatiga por alertas. Yo sé que es horrible que te aparezca alerta. Es que este paciente ya tiene esto, bájale. Sesgos si el dato de origen es pobre. Por eso es muy importante que tengamos esto claro. Y por eso es importante que el dato esté bien puesto. No pongo 120/70 a todos los pacientes. Porque si le tomé la presión y salió bien. Ah, ponle 120/70. No, por favor. Ponle 138/83. Lo que salió realmente. Porque eso va a ser dato de información para tomar decisiones después con población. Muy importante sobre confianza en puntajes automáticos. Ya vimos que la IA no le podemos creer. Tiene sesgos. Si no tomamos en cuenta narrativas que consideramos importante en la consulta, pero no lo notamos en el expediente, lo vamos a invisibilizar y va a causar sesgos, interferir con el flujo clínico. Y generalmente siempre pregúntense, ¿qué dato está alimentando la alerta? ¿Con qué
temporalidad, quién responde y cómo se audita el error o la omisión. La parte más fácil es ver las notas y las indicaciones y los medicamentos que está tomando. Yo creo que ya les enseñaron que siempre se empieza con qué medicamento está tomando y con qué se fue. Si no ponen eso antes y después, puede haber omisiones. Eh, una alerta de riesgo suicida, basada solo en palabras claves de la nota. Pues les pongo un ejemplo. Seguramente en Instagram, por su contenido, ya les apareció una alerta de, oye, si tienes problemas de suicidio, llama a. No sé si les ha pasado en alguna de sus redes sociales personales. Bueno, Project Tectron son médicos. A mí los alumnos de primer año me dijeron, en TikTok o en Instagram ya me ha aparecido. Si tienes problemas de alimentación, por favor, comunícate a o están estas páginas de ayuda. Bueno, ¿cuánto creen que si yo les mandara alertas de riesgo suicida de todos los pacientes que probablemente detecte una red, qué les pasaría con esas alarmas de riesgo suicida? ¿Serían útiles para ustedes? Dice Uriel que no. Germán, Pues creo que al final se ignoraría, ¿no? O se dejarían pasar por la fatiga de tantas alertas. ok. Te requerían, pero ¿qué tal que sí se quería dar, Fran, y te avisaron y no hiciste nada? Uriel, Sí, justamente como comenta Germán, creo que es algo a lo que nos habituaríamos, estar constantemente viendo estas alertas y al final le restaríamos importancia. entonces, ¿te haría bien o mal? ¿Tú dirías que sería mal que te alertaran de suicidio, probablemente conducta? Pues considero que se tendría como que optimizar bien a quién se le mandan esas alertas, porque si hay una cuestión favorable en relación a poder identificar de mejor manera a estos pacientes con un alto riesgo suicida que a lo mejor datos que nosotros durante la consulta no podemos identificar. Pero sí considero que a lo mejor el que constantemente a algún psiquiatra le estén llegando notificaciones de este tipo de alertas, pues pudiera ser contraproducente. Entonces, a lo mejor el poder discriminar cuándo se enviarían esas alertas y a lo mejor en caso de que sea muy alto el riesgo o en caso de que ya estemos viendo al paciente de manera estrecha en que se envíen, pero no que sea algo rutinario, pues. Muy bien. Uriel ha planteado lo que es imprescindible tomar en cuenta. Contexto de la alerta, ¿para qué? Obviamente ustedes ya saben hacer tamizajes. Los tamizajes tienen que tener alta sensibilidad, pero baja especificidad, ¿sí? Entonces, cualquier tamizaje, ¿para quién está dirigido? No está dirigido para el especialista. Los tamizajes están dirigidos para primer nivel de atención. Ustedes son los específicos que van a decir, este no se quería suicidar. Sí, Germán. Sí, precisamente es algo, por ejemplo, se me viene a la mente lo que está pasando con lo de las alertas sísmicas, ¿no? Que muchas veces suenan y ya muchas gentes pues hacen caso omiso a las alertas sísmicas porque a lo mejor tienen eh, el umbral de sensibilidad algo bajo y no tiembla precisamente cuando suenan las alertas, ¿no? Algo similar se me viene a la mente. Y como dice Uriel, sí se debe de individualizar, a lo mejor pacientes que hayan tenido intentos suicidas de alta intencionalidad, alta letalidad, múltiples intentos suicidas, entre más específicos sea los datos que tiene la alerta para poder brindarse precisamente esta alerta, pues es más confiable sería, ¿no? Y no se caería tanto en ese sesgo de que bueno, en ese dato de que te fatigues por tantas alertas. Exacto, entonces las alertas no tienen que llegar para tamizaje al que va a ser el descarte. ¿Cómo decirles? Así como medicina preventiva, primero llegas a un filtro y ese filtro dice a dónde se tienen que ir. Piensen que así tienen que diseñar sus flujos de atención. Y les digo, piensen que porque ustedes van a diseñar esos flujos. Les pongo un caso, varón de 39 años con esquizofrenia resistente reingresa por desorganización conductual, recibía clozapina, pero no hay claridad sobre la última biometría hemática. Pusieron a lo mejor bien. El familiar reporta suspensión parcial de tratamiento. ¿Cuáles son los datos mínimos obligatorios que tendrían que poner en un expediente clínico electrónico que ustedes van a usar?
¿Están de acuerdo que si ponen clozapina podrían poner una ventanita obligatoria que no sales del expediente sin poner BH? No puedes poner, guardar tu nota sin poner BH. Eso no va en la nota escrita, tiene que ir como nota obligatoria. ¿Qué tabla entonces tiene que venir? Tiene que ir la BH anterior y la actual. ¿Y cuándo vas a poner la alerta? ¿Cuando baje de cuánto? ¿Cuando suba de tanto? ¿Y quién va a ser el responsable de responder? Urgencias probablemente, ya no va a ser, no te esperes 3 meses a que llegue a consulta externa. El responsable de respuesta, si ese paciente llega con una BH que se activa en cuanto se toma la muestra de laboratorio y llega el resultado, urgencias. Urgencias, contacta al paciente y dile que venga. ¿Les parece que sea un flujo más o menos? Y vean que hay que considerar un flujo de admisión, nota psiquiátrica, consulta de laboratorio, la alerta, acción clínica documentada y seguimiento. Esto lo hace un programador, pero ustedes tienen que decirle esto. Eso es muy importante. Ustedes tienen que decirle qué es lo importante. El programador no sabe. Y tiene que pensar ya en que todo su proceso de uso de sistemas tiene que ser así. Entonces, muy importante, un dato sin contexto no guía conducta. La nota clínica es una tecnología cognitiva. La nota clínica no es un machote que nada más copian y pegan y masculino y luego resulta que pues, nada más la copió y pegó de la nota previa, no es así. No. Estructurar no significa simplificar en exceso. ¿Qué quiere decir? Yo no voy a poner más género masculino o femenino. Oye, es trans. ¿Dónde pusiste el campo de identidad? ¿No crees que es importante? No. Entonces, más bien lo que tienes que agregar es otro campo de identidad. La trazabilidad protege al paciente y al equipo. Es muy importante tener esta trazabilidad. Ustedes ya tienen que identificar fallos en captura de estructura de acceso, interoperabilidad o razonamiento clínico. ¿Dónde me equivoqué? Muy bien. Ahora llegamos a la bonita sección de preguntas al azar. Ya sé que los que hablan siempre me hablan mucho. Entonces, en la bonita sección de Jaime Eduardo Castro Beareño. ¿Estás por ahí, Jaime? No está Jaime. Jessica Luna. Está, doctora. ¿Sí está o no está? Ahí está, ya salió. Muy bien. No, no, no. ¿Qué vas a hacer? Ahí va. La pregunta del millón. Es un dato psiquiátrico que debe de ser necesariamente estructurado. Si no sabe, que le ayude. Jaime, ¿sabes cuál es? Es que también te estoy poniendo atención a la clase. Esa respuesta nada más la sabe quien puso atención. Jaime, Daniel Sandoval, ayúdale. Me está fallando la copa, muy bien, Castro. Entonces ayúdale, Daniel Sandoval. Daniel Sandoval a la una, Daniel Sandoval a las dos. Bien, estoy haciendo mi listita, te voy a enseñar. Por si la IA falla, lo que nunca falla es el lápiz. De Daniel Sandoval no está. Esmeralda Nava Moral. Esmeralda a la una, a las dos. Podría ser el ánimo. Podría ser el ánimo de escribirlo de manera organizada, pero instituto, necesito que me pongan el nombre de quien está diciendo. Estructurado, fíjense que el ánimo podríamos ponerle disfórico, tímico. Andrés, dime. De forma general, pudiera ser un dato que involucre un número como la edad Sí, o algo dicotómico como el sexo. sí, no Bueno, sirve su que no micrófono, necesariamente no. puede ser intersexual, pero... Ah, sí, Ajá. Mario, va.
Mario García y Jessica Luna. Sí, justo, necesito que me escriban con el texto quién está escribiendo para que lo considere participaciones. Ya voy a hacer una lista de participaciones para que vean la utilidad de que estemos sincrónicos todos. Segunda ronda de preguntas al azar. Joel Zurita Gutiérrez. Joel Zurita Gutiérrez a la 1, a las 2 y a las 3. Juan Pablo Espinosa. A la 1, a las 2 Juan Pablo, a las 3. Leonel dice una hablado. Hola, yo soy Juan Leonel Pablo. Espinosa, muy bien, Juan Pablo. Una preguntita. Un dato que no conviene que sea estructurado. Ya le voy a quitar que no está, sí está. ¿Cuál crees que sea un dato que sí es estructurado? Si no puedes hablar, ponlo en el chat. Juan Pablo, ahí luego nos cuentas. Pero ¿qué dato que conviene? Sí, que no esté estructurado. Ahorita, Dania, dale chance a su prueba de supervivencia. Algo legal, vale, muy bien. Un SIC, sí, que el paciente dijo esto, obviamente no se puede estructurar. Está bien, me gustó el SIC. El SIC es un buen ejemplo. Ahora sí, Dania, una alerta, Dania, que sea útil en tu sede. O sea, como alerta nos referimos a esto de que en el sistema no te deje avanzar al siguiente paso. Sí, Puede ser, mm, bueno, por ejemplo, nosotros, o bueno, creo que en general en todos, en el lineamiento del IMSS, por ejemplo, te pide primero que hagas el ASQ y si ya sale el ítem 4 y 5 positivo, tienes que hacer el Columbia. Entonces, no sé si podría ser eso de que te pidiera que en caso de que la SQ fuera positivo, no pudieras avanzar, no sé, al tratamiento o al diagnóstico sin contestar la Columbia. muy bien. Y nos está diciendo Linel Lemus que una interacción de medicamentos. Sí. Y lo de datos de identificación, a lo mejor fíjense si no pusiste bien género, edad, también. Muy bien. Entonces ya quedó claro por qué es importante, y yo espero que sea recordatorio, que ya todos sabemos que siguen la norma, de por qué tenemos que llenar todo bonito, ¿sí? Y que no debemos de saltarnos pasos, porque de ahí salen las informaciones. Entonces, mira, vean, a ver si no se pone gris. Miren, si estoy tomando todo esto es lo que hicieron hoy. Y estoy poniendo sus nombres de asistencia. Ahí estás, Uriel, ¿no? Estás acercando para ver si estás como 4 veces. Bueno, entonces, y también hablamos las dos linetes. Muy bien. Ok, lo voy a poner aquí para que quede claro. Este, eh, ¿Dudas de la clase de hoy? Nada. Bueno, ya van a ver. Nada más quiero ver, ya tenemos 63 respuestas. Por favor, si alguien me quedó pendiente, compártalo. Necesito tener todos los residentes, ¿sale? Todos, todos, todos. Y nada más para enseñarles el Classroom, para que vean. Trabajo en clase. Aquí está. Ya hicieron dos. Dios mío, qué bueno, ¿verdad? Aquí está el formato. Ya hay 5. Wow, están trabajando en múltiples niveles. Obviamente les invito a que no se copien y que hagan un proceso reflexivo de la vida. Muy bien.
Entonces, nos vemos en 2 semanas, ¿sí? El viernes que entra no. Hasta el siguiente viernes, descansen, pasen un bonito fin de semana y los que tienen guardia, pues ojalá que también descansen los pacientes. Cuídense y nos Gracias. vemos en 15 días. Gracias. Gracias. Hasta luego.